Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Gira TV, donde buscamos enriquecer la vida de los universitarios con temas que pensamos que pueden ser relevantes de todas las industrias, no solo de la música, del entretenimiento, sino todo lo que pensamos que puede ser de utilidad y de interés para la querida comunidad universitaria. El día de hoy tenemos una charla muy interesante con Daniel Moreno, fundador y director del portal de noticias Animal Político y con una carrera en periodismo interesantísima, así que vamos a tener mucho jugo para sacarle a esta charla y con muchas ganas de escuchar las preguntas de ustedes, los estudiantes, porque creo que pueden salir cosas muy, muy interesantes. Antes de empezar, me gustaría invitarlos que nos sigan a través de nuestras redes. Estamos como de Gira MX en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, LinkedIn y cualquier otra red que se invente en estos próximos minutos. Y suscribirse al canal de YouTube para que les notifique cuando tengamos transmisiones, etcétera. De los eventos grandes que tenemos próximamente, abril 13, 14 y 15, los premios de Gira, donde tendremos showcases, más pláticas y estaremos anunciando los ganadores de los premios de Gira, que son lo mejor del entretenimiento según ustedes, la comunidad universitaria. Así que, bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Daniel y empezamos la charla acá. Hola Daniel, bienvenido a De Gira TV, un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos a todos, gracias por invitar. Buenísimo. La forma que nos gusta manejar las charlas acá es como que tener una breve charla vos y yo, un poco como recorrido de tu carrera, como para que se le puedan ir plantando ideas y preguntas y cuestiones a los estudiantes que nos están escuchando, y después ir invitando de a uno a los estudiantes para que te puedan comentar algo, insultar, preguntar. Encantado de la vida. Lo que venga. Lo que venga. Buenísimo. Bueno, estoy pensando un poco cronológicamente, no sé si empezar desde tus estudios universitarios en la UNAM, de estudios latinoamericanos, o si hay algo previamente a eso que sientas que te haya marcado un poco el camino de tu futuro y de tu entrada al periodismo, etcétera. Pues mira, te diría que antes de eso solo subrayaría que tuve la fortuna de crecer en una familia en donde la información interesaba. Eso siempre ayuda, evidentemente. Pero si te soy franco, y yo siempre cuento esto porque me parece un dato central, yo llegué al periodismo realmente por desempleado. Es decir, yo estaba estudiando Historia Latinoamericana, en efecto, en esta carrera de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se llama Estudios Latinoamericanos. Tener trabajo de historiador, bueno, pues sobre todo cuando además yo apenas estaba empezando la carrera, era muy difícil. Y entonces tuve la oportunidad de meterme a trabajar en periodismo, primero haciendo editoriales, es decir, escribiendo lo que es antes había editoriales institucionales en los periódicos, en donde se escribía, digamos, la opinión del periódico sobre un tema, ya están muy en desuso, yo lo hacía, y a partir de ahí empecé a interesarme ya estrictamente en periodismo, ¿no? Entonces, fue en ese sentido... lo confieso siempre, una casualidad, una fortuna. Y tuve la fortuna de llegar en un momento en el que se necesitó de mi servicio y yo pude proporcionarlo. Entonces, te miento si te digo que yo desde chiquito soñaba ser reportero. Pues no, la verdad no. ¿Qué es lo que sí creo? Que algo podía funcionar, que me sirviera para después. Yo te diría que básicamente dos cosas, que además sigo creyendo que son el motor del trabajo periodístico fundamental. El primero es preguntarse cosas, es decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué mi calle la abren 3 veces al año para poner lo mismo? ¿Por qué el funcionario fulano, al que yo conocí hace algunos años como gente normal, ahora tiene una casa en Valle de Bravo? ¿Sí? O sea, ese tipo de preguntas me parece que son el primer detonante.
Pero lo segundo, y que me parece además fundamental, es la indignación. Es decir, las ganas de cambiar cosas, de mantener siempre la indignación de que algo está mal, de que algo no está funcionando y tratar de entender el por qué. Ese es el motor que desde el día uno y hasta la fecha yo creo que sigue siendo el fundamental, ¿no? Y cuando hacías esas notas editoriales, ¿todavía estabas estudiando en la UNAM? ¿Era como paralelo a eso o ya graduado de la UNAM? No, fíjate que yo solo estudié el primer año de la carrera y ya me dediqué de tiempo completo a trabajar. Es decir, Mm, pongo siempre mitad en broma y mitad en serio en mi perfil de Twitter que yo soy graduado del CCH Vallejo, es decir, mm, de la preparatoria de la UNAM, pero mm, nada más, ¿no? Fue, digamos, la necesidad de pues, ya empezar a generar ingresos con un trabajo de tiempo completo, lo que me permitió. Y también digo, y lo digo además porque cuando me toca, tengo la fortuna de hablar con universitarios, luego digo que no soy en ese sentido el mejor ejemplo, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en una profesión como el periodismo para la que no estudié, pero porque eran otros tiempos, porque tuve suerte. La suerte, créeme, de llegar en el momento correcto, al lugar correcto y decir, oigan, esta chamba que necesitan, yo la puedo hacer. mm, No porque sea lo más común, digamos, sobre todo ahora, ¿no? Es decir, yo valoro mucho la educación universitaria. Si hubiera tenido la oportunidad, seguramente lo hubiera seguido. mm, Pero sí, confieso, tuve la suerte, sin tener estudios, sin tener experiencia, simplemente porque sabía escribir, lo sabía redactar para ser más preciso, mm. y por eso me dieron la chamba. Aprendí el oficio sobre la marcha realmente, ¿no? Y entonces empezás así como accidente Uh -huh. prácticamente por una necesidad de empezar a trabajar. ¿Y cuándo te diste cuenta que eso era lo tuyo? De que decías, esto me encanta. Fíjate que por suerte muy rápido. Muy rápido porque tuve la oportunidad de muy pronto empezar a reportear cosas que me interesaban. Mm, Yo llegué a un periódico, el 1+1, que todavía existe, aunque hoy la verdad la versión que existe no tiene nada que ver con lo que había antes. ujú, Yo tuve la fortuna de trabajar pues con periodistas de buen nivel, pero además se dio la coyuntura de que muy pronto me propusieron cubrir cosas de información política, que a mí me interesaba, porque yo antes había participado mucho en política, incluso milité en partidos y cosas de estas, entonces era un tema que me gustaba. Y más en política electoral, para ser más precisos, es decir, en meterse a ver elecciones y cómo eran los resultados y los candidatos, eso me gustaba. Tuve la fortuna de que muy pronto me encargaron este tipo de información, así que muy pronto me di cuenta que era muy divertido. Porque además de los resortes que te decía hace un momento, toma en cuenta dos cosas que son de las primeras que a uno le encantan cuando está en periodismo. La primera es, eres testigo de primerísimo orden, es decir, estás en la primera fila. Y en ese sentido, pues también conoces a mucha gente interesante. Eh, Empiezas a ver que lo que tú estás produciendo informativamente sirve para algo, hay alguien del otro lado, te empiezan a leer, y te insisto, el poder estar en primera fila, pues sí te cambia mucho la perspectiva de las cosas. Yo he tenido la fortuna por mi trabajo, pues de conocer a muchos políticos y científicos y académicos, pues, pero me refiero en este caso a políticos que ha valido la pena conocerlos. Y mm, si no hubiera sido periodista, difícilmente hubiera podido. Y lo segundo es que esta chamba tiene la virtud de que todos los días es algo nuevo. Es decir, tú puedes pensar en que hoy hiciste una gran nota, pero mañana tienes que empezar de nuevo y tienes que retarte de nuevo a buscar qué información le puede ser útil a los lectores. Y eso también me gusta mucho, el pensar que hoy te pueden ganar una nota, pero mañana la podrás ganar tú, el pensar que siempre habrá alguna cosa nueva que revelar, algo que contarle a los lectores, algo que explicarle a los lectores, eso también me parece muy interesante. Entonces, digo, estar en primera fila es una, y la otra es esta posibilidad de renovarse permanentemente, de que probablemente te des un resbalón duro hoy, pero lo divertido es que mañana vuelves a la pelea y vuelves a buscar información y vuelves a contactar tus fuentes y vuelves a hacer tu chamba. Eso es un privilegio, yo creo, y es algo que hace muy divertido este trabajo, ¿no?
Mm. Y estando en esa primera fila, y como comentabas, estás muy cercano de los protagonistas políticos, Ujú. etcétera. Me acuerdo que mi padre y yo hemos trabajado en la música toda nuestra vida, entonces él siempre me decía que la relación con los músicos tenía que ser muy cercana, pero siempre Ujú. mantener un brazo de distancia. Con ese tipo de relación tan cercana a esos protagonistas, ¿hay alguna estrategia así de un brazo de distancia o nunca hacer la amistad? ¿O cómo se maneja ese tipo de Fíjate relación? que yo soy un convencido de que la distancia es absolutamente indispensable. Es Mm, decir, eh, creo que es muy importante que los periodistas no sean amigos de los políticos, así como los periodistas de espectáculos no deberían ser, desde mi perspectiva, amigos de los actores o de los directores, mm, porque eso sesga la información que tienes. Si tú eres amigo de alguien, no es fácil criticarlo, no es fácil publicar algo que sabes que le va a afectar, aunque va a ser importante para los lectores saberlo. Entonces, mm. yo soy un convencido, pues, de que con los políticos hay que guardar siempre, siempre, siempre sana distancia, con COVID o sin él. Eh, Estas son cosas que vas aprendiendo también, por supuesto, ¿eh? Es decir, al principio sí te fascina un poco que de repente, digo, yo te diría, uno de los políticos que más me tocó cubrir informativamente y al que le tengo mucho respeto es Cuauhtémoc Cárdenas. Más allá, pues, de las diferencias que puedas tener, pero me refiero como alguien con una trayectoria sin duda importante. Bueno, pues ya cuando el ingeniero sabe quién eres y te busca y comenta y alguna vez en alguna gira te sientes a comer con él, bueno, te sientes importante. No, pronto te das cuenta que no eres importante tú, sino que en realidad es importante el medio en el que trabajas. Sí. Pero mientras eso lo descubres, no es difícil confundir las líneas. Creo Mm, que siempre es importante recordarle a los periodistas, guarda distancia, porque esa distancia es indispensable para que tu trabajo sea imparcial realmente. Y recuerda siempre que tu trabajo solo tiene sentido si hay alguien del otro lado que lo lea, mm. que es para el que trabajas. No trabajas ni para tu medio siquiera, mucho menos para un político. Trabajas específicamente para los lectores, ¿no? Piensas o debes de pensar siempre en esta información le es útil a los lectores, le sirve para entender un problema, un fenómeno, un político, un partido, una gestión, va. ¿Sí? Entonces creo que eso tiene que ser algo que, te digo, algunas veces uno aprende a patadas, ¿no? Mm, Digamos, el aprendizaje típico que tenemos los periodistas luego es que tienes a 10 políticos que son tus fuentes, comes con ellos y hasta crees que son tus cuates. Y el día que sales de tu periódico, el que sea, por la razón que sea, ninguno de los días te vuelve a tomar la llamada, ¿no? claro. Y dices, ¿cómo? Pues si no éramos cuates. No, no son cuates. En realidad te estaba usando y tú lo estabas usando, dicho en el mejor sentido. Además, usarse, me refiero a, pues que finalmente también para los políticos eres una posibilidad para comunicar mensajes. O sea, Claro. en ese sentido usarse, ¿no? Bueno, creo, insisto, que limita tu trabajo cuando te acercas demasiado, ¿no? Claro, claro. ¿Y vos lo tuviste que aprender a patadas o fue algo instintivo que lograste manejar? Te diría que uno con el tiempo va entendiendo y te van cayendo veintes y vas aprendiendo de esto. No es que haya habido un hecho específico que me hizo darme cuenta, pero sí es real que, digamos, desde los primeros días, cuando tú publicas notas críticas porque investigaste algo, siempre tenías esa bronca de, híjole, este cuate me cae muy bien, ¿no? Entonces pronto te das cuenta que no puedes conciliar las dos cosas. O sea, yo puedo decir hoy, pues la verdad no tengo amigos políticos, tampoco quiero tenerlos, no me interesa tenerlos. No me interesa que un político me vea como la posibilidad de publicar aunque no sea nota, digamos, o protegerlo o defenderlo, no, o sea, no me interesa. Entonces, ese tipo de relación me parece muy poco productiva, digamos, ¿no? Eso es distinto de no tener una relación de cierta cercanía que te permita obtener información, ¿no? O Sí, sea, las relaciones de trabajo con la gente, pues es parte ineludible del trabajo de un periodista. Si totalmente. un político no te conoce, pues a ver si te contesta la llamada o a ver si te cuenta lo que tienes. No, o sea, sí tienes que trabajar eso, pero sí hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia no menor, digamos, ¿no?
Totalmente. Entonces, empezaste en el 1+1, ahí era donde ya estabas empezando a escribir las notas editoriales. Exacto, ahí empecé con las notas editoriales y pronto pasé a la sección política. Hmm. Y como te decía, pues muy pronto además con partidos políticos, porque empecé cubriendo en ese entonces las fuentes, como lo llamamos en los medios, que se refieren básicamente a los temas o a las instituciones que cubres. Había una fuente que se llamaba oposición, que era la fuente de los partidos que no eran el PRI, ¿no? Cuando, obviamente estoy hablando de la época del partido único, ¿no? O sea, yo empecé en 89. Bueno, los otros partidos eran cubiertos por un periodista. A mí me toca pronto meterme a eso y pronto meterme, insisto, pues a todo lo que es información política y electoral, ¿no? Que es en lo que me especialicé, digamos, como reportero, ¿no? Uh-huh. Y entonces, después de 1+1, cronológicamente y por como sucesos importantes que te fueron marcando, que te fueron inspirando, ¿cómo fue? Mira, te diría que, te puedo enumerar los medios, pero también te diría que más bien tuve la fortuna de ir cambiando de medios y trabajando con algunos periodistas que fueron muy importantes para mi formación. Entonces, déjame cambiar, más que medios, te digo con quiénes. O sea, yo empecé trabajando con Jorge Fernández Menéndez, que hasta la fecha tiene su columna en Excelsior y tiene su programa en ADN 40 y demás, que fue mi primer jefe y quien, por supuesto, me enseñó a redactar lo más básico del trabajo periodístico, cosa que, y de ahí para adelante, pues, porque siempre se lo agradeceré, él me dio la oportunidad de trabajar en esto, entonces no es un detalle menor. De ahí me fui a trabajar al Economista en una sección política que no existía, pues era El Economista, tú dirás, el periódico tenía un par de años, 3 años de haberse fundado, entonces hacen esta sección política y ahí tuve la fortuna de trabajar con su director, Luis Enrique Mercado, que por cierto falleció hace unos 3 o 4 meses, gran tipo, gran profesional, gran persona, ejercía un liderazgo muy importante en el periódico para bien, entonces fue también muy útil trabajar con él. Y de ahí me fui a lo que entonces era el periódico más importante de ese momento, que era El Financiero, que estaba lleno de estrellas del periodismo con las cuales yo quería trabajar. O sea, yo quería trabajar con Raimundo Riva Palacio, con Rosana Fuentes Verain, ahí escribía Miguel Ángel Granados Chapa, ahí escribía Germán Dehesa, ahí escribía René Delgado, o sea, escribían, digamos, los periodistas de la generación que me antecede, que ya se habían consolidado, que ya eran gente conocida. Yo tuve un gran jefe que se llamaba, también ya falleció hace varios años, Óscar Hinojosa, un periodista que había venido de Proceso, entonces pues era muy interesante trabajar con él, era un aprendizaje permanente, entonces de ahí me fui para allá. Y de ahí salto a Reforma, soy fundador de Reforma a finales del 93, que se vuelve una gran oportunidad para muchos, porque Reforma, yo siempre creo y siempre defenderé que es un periódico que cambió la forma de hacer periodismo en México en muchos sentidos. Yo tuve la fortuna, además de trabajar con 3 periodistas de gran nivel, que son René Delgado, que fue director de Reforma muchos años, hasta hace, no sé, 1 año y medio, una cosa así, con Roberto Samarripa, que es hoy el director editorial, con Arturo Cano, que es uno de los cronistas periodísticos más importantes. Entonces tuve la fortuna de trabajar ahí y ese fue un gran aliciente. Y ahí trabajé pues 7 años, porque ahí me acomodé muy bien, ahí fui feliz, hacíamos un suplemento dominical, además estábamos metidos en las coberturas. Eso me permitió trabajar, por ejemplo, campañas electorales que para mí eran muy divertidas, pasarme semanas en algún estado de, por ejemplo, Michoacán o Tabasco, semanas cubriendo las protestas postelectorales, ¿no? O sea, era un trabajo muy divertido. Déjame ponerte un ejemplo, porque además tiene que ver con el presidente. En el año nuevo del 94-95, el 31 de diciembre de la noche, yo estaba trabajando en la plaza de Villahermosa, Tabasco, porque había una protesta postelectoral encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, estamos hablando de 94, hace ya algunos añitos, había sido el candidato a gobernador, había habido movilizaciones, protestas y demás. Bueno, ahí me pasé el año, ¿no? O sea, ahí vi llegar el año nuevo y aguantarse y mandar nota. Bueno, pues era parte de lo divertido, entonces ahí me pasé un muy buen rato. Y después de esa etapa, lo que empezó a pasar es que empecé a ser jefe. Finalmente bueno, yo ya tenía algunos años, ya tenía 10 años de trabajar en el periodismo, poco más,
y empecé a tener la oportunidad de ser jefe y evidentemente es una experiencia muy distinta, pero ahí imagínate nada más que después de Reforma, yo me fui a trabajar en la revista Cambio y mi jefe pues se llamaba Gabriel García Márquez, cosa que digamos que era un privilegio, ¿no? Porque además era un señor encantador, verdaderamente encantador. Alguien que se metía, yo era el editor de política de la revista, entonces me metía a mi oficina a decirme qué temas estás trabajando, ¿no? Había además un director periodístico, Ramón Alberto Garza, que fue director fundador de Reforma, también alguien muy capaz. Bueno, tener esos dos jefes, pues imagínate lo que significaba. Había un director adjunto, Roberto Pombo, que hoy es el director de El Tiempo de Colombia, que es el periódico más importante de Colombia. O sea, trabajar con estos tres, pues era un privilegio. Y luego imagínate que tenía yo entre mis reporteros, digamos, con los que yo trabajaba, a David Aponte, que hoy es el director del Universal, a Héctor de Mauleón, que es un columnista muy, muy conocido, un historiador, periodista muy conocido, a Andrés Becerril, que para mí es uno de los grandes reporteros de este país, Alejandra Shanik, que después tuvo un Pulitzer, o sea, gente que la verdad, por eso te digo que así veo más el desarrollo profesional de la con gente los personajes. Exacto, ¿no? Y son tantos que obviamente fueron influencias y pasos de aprendizaje y de experiencias, etcétera. Son tantos que de repente no hay mentores puntuales porque era tanta gente, o hubo mentores que sentaste que realmente como que invirtieron en vos. Sin duda hubo mentores importantes. Yo, primero que nada, como te mencionaba hace un ratito, a Jorge Fernández, ¿no? O sea, me dio una primera oportunidad, lo cual no es cualquier cosa. Y te diría que a partir de ahí he tenido esa fortuna de tener mentores. René Delgado lo fue durante la época de Reforma, durante todos estos años. René créanme, de los más importantes periodistas de este país, un tipo decente, trabajador como pocos, alguien de veras que en términos profesionales y personales vale mucho la pena. Entonces, te diría que René ha tenido un papel fundamental. Pero creo tener la virtud, déjame ponerlo así, de aprenderle a prácticamente todos con los que trabajo, porque imagínate que hoy en Animal Político, pues digamos que le llevo, al promedio de edades, le llevo más de 20 años, ¿no? Entonces, muchas veces me proponen o algún tema o algún ángulo, alguna ilustración, que mi respuesta inmediata es no. Eso no es serio, ¿no? Y parte de la chamba es precisamente convencernos de lo contrario. Entonces, yo me dejo convencer, digamos, pues porque asumo que obvio, hay muchísimas cosas del periodismo digital que ni sé, ni conozco, ni entiendo, que hay gente que tiene otra forma de ver y que muchas veces mi edad es un impedimento más que una virtud, ¿no? Para atreverse a hacer cosas, para aprender nuevos lenguajes, para todo esto, ¿no? Entonces, sí creo que, diría, en términos profesionales, René y Jorge son dos personajes centrales, pero también te diría, he tenido, por ejemplo, la oportunidad de trabajar con García Márquez, solo trabajé un año, ojalá hubiera sido más tiempo, pero fue fundamental. También tuve la oportunidad de trabajar con el grupo Prisa, que hace el periódico El País en España, entonces también fue un privilegio. Entonces, he tenido suerte, créeme que ese es quizá algo de lo que más celebro, que he tenido la suerte de trabajar con la mayoría de los mejores periodistas, ¿no? Buenísimo. Mencionas Grupo Prisa y me imagino que esa es la etapa tuya en W. Puede ser en la parte de noticieros de W. ¿Era como WFM o porque tenía distintos nombres? Sí. WFM, ¿no? Sí, bueno, fue antes, WFM, antes de que se cambiara a ser una radio informativa, que es cuando a mí me invitan en realidad, ¿no? Es decir, cuando yo llego a W, ya no es WFM, sino W Radio, ¿no? Exacto. Aunque créeme que durante muchos años he deseado que alguien me invite a hacer un programa de radio musical, y nunca he tenido esa fortuna. En ese entonces ya era radio hablada, ¿no? Claro. W Radio, yo creo que hacia el 2003 más o menos deja WFM, se vuelve informativa y a partir de ahí empieza a construir pues, lo que hoy sigue siendo la barra informativa, digamos, de la W,
que ya ves, pues tiene, no sé, en la mañana Gabriela Barquetín y Javier Risco y demás, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad y, por supuesto, de trabajar además. Imagínate que tú llegas a radio, yo no había hecho radio, yo había hecho programas, pero no conocía las tripas de la radio, y ahí tuve la fortuna de trabajar con Rosana Villamar, que era, la puse de subdirectora de W, y que ella me enseñó realmente pues, las tripas de la radio, ¿no? Entonces, es esa suerte, pues, incluso te diría que si alguien me dijera, ¿cuál es una de tus virtudes como jefe? Una de ellas es saber seleccionar a la gente, y que sea gente además a la que siempre le tienes algo que aprender. Entonces, así como tuve a Rosana Villamar en W, tuve a María Luisa Díaz de León en Excelsior, tuve a Omar Sánchez de Tagle en Milenio, o sea, hoy para mí es absolutamente fundamental el trabajo de Tania Montalvo, que es la subdirectora del grupo, ¿no? He sabido pues rodearme de gente que en ese sentido vale mucho la pena, ¿no? Claro, que eso es clave, como líder es sí, creo que es de las cosas más importantes de todas, ¿no? Y esa adaptación, como decías, aunque ya habías hecho mucho periodismo, etcétera, pero del periodismo escrito a la radio, aparte de tener gente muy buena con vos, ¿qué fue la principal diferencia que sentiste de formato? Hay una cosa que yo nunca entendí de la radio y de los consumidores de radio, sobre todo, que te diría que es la razón central por la cual yo difícilmente pude acoplarme a la radio y entenderla cabalmente, que es el periodismo, cuando es escrito, es un periodismo colectivo. En la radio es un periodismo en donde lo que importa es el conductor. Es decir, uno escucha a X porque está X al aire, no por los contenidos solo por los contenidos de esa persona. Claro, lo sigues por diferentes razones, por su línea editorial, por los contenidos que privilegia, por una serie de razones. Pero la gente que escucha no sé, déjame poner ejemplos facilones. La gente que escucha a Ciro Gómez Leiva en la mañana difícilmente le va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque escucha a Ciro, sigue a Ciro, ¿no? Y si tú le preguntas, oye, ¿quién es los coconductores de Ciro? O dime quiénes son los reporteros de Ciro, pues es muy probable que nadie sepa, porque escuchan a Ciro. Las entrevistas de Ciro, los contenidos que se generan durante el programa de Ciro. Y no estoy diciendo que esté mal, simplemente digo que es otra forma de hacerlo. Entonces yo era director de W y yo quería hacer un trabajo más horizontal, en donde los reporteros importaran, porque yo venía, y sigo estando ahora en el digital, convencido de que los reporteros son la columna vertebral de un medio. Y eso termina siendo un poco importante cuando los programas de radio se alimentan muchas veces no de periodistas, sino de entrevistas, ¿no? Hoy entrevista a fulano, mañana vengano, ya sabes, de repente hay políticos que están en 5 estaciones de radio seguiditas, ¿no? Durante toda la mañana, porque así se hace radio. Repito, son estilos, son formas, a mí me gusta más el trabajo horizontal. Entonces, no terminó eso de convencerme. Hay otros países que hacen programas en donde el conductor importa, pero no es determinante. Yo me acuerdo, porque además era parte de mi trabajo, tratar de entender la radio de España, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente que escucha la cadena SER, que es la cadena más importante de radio en España, la gente que escucha la cadena SER, cuando el conductor se va de vacaciones, que en España ya ves que se avientan el verano completo, todo agosto, ¿no? Se echan un mes de vacaciones, cosa que les envidia de toda la vida, el rating no baja. O sea, no importa que esté el suplente. Si tú aquí dices, oigan, este próximo mes no va a estar Carmen Aristegui, sino su suplente, hay una caída muy importante porque la gente le prende para escucharla a ella, no para escuchar el programa. Insisto, son simplemente formas distintas, no pasa de eso, pero a mí no termina eso de gustarme. A mí me gusta, insisto, un periodismo construido con base en los reporteros y en el trabajo de los reporteros, más que en quién consigue al político, quién le hace la pregunta más dura al político durante el programa, que es básicamente lo que se hace en radio. Y por eso, claro, están los conductores que son gente que tiene mucho oficio en eso, ¿no? Pero es otra forma de hacer periodismo, ¿no? Claro, son personalidades de radio de alguna manera. Exacto, ¿no? No tienes al reportero que va a traer un gran reportaje en donde va a revelar algo que nadie sabe, ¿no? Eso no pasa en radio, ¿no? Pasa que un conductor es muy bueno y hace grandes entrevistas. Eso es otra cosa, ¿no?
Y cuando viste eso es cuando como que decís, uy, yo me salgo de acá y vuelvo hacia lo que me Exacto. gusta, de lo que me Vuelvo a lo que me mueve más. gusta, ¿no? Yo me la pasé bien ahí, pero esa era una parte central. O sea, cuando a mí me invitan, los que fueron mis primeros socios en Animal Político, dos periodistas colombianos que sin duda estarán en un lugar muy especial siempre para mí, porque me hicieron el favor de invitarme y además siempre me dieron libertad absoluta para trabajar, Isaac Lee y Daniel Leilenberg. Fue con ellos que me dije, o sea, precisamente me convencieron diciendo, vamos a hacer un medio que primero sea horizontal, como lo estoy planteando, basado en sus reporteros, en un mundo nuevo que es el digital, porque hace 10 años prácticamente no había medios 100% digitales, había, digamos, las páginas de los periódicos, pero no había medios propiamente digitales. Y quizá lo que más me convenció fue que en el mundo digital me iba yo a encontrar con un mundo de lectores con los que yo nunca había trabajado. Es decir, un noticiero de radio o un periódico, pues uno sabe que lo hace para gente de 50 y para arriba. Y de repente te ibas a meter a un mundo en donde el promedio de edades son 24 o 25. ¿Sí? Bueno, era importante repensar los temas, repensar qué tipo de periodismo ibas a hacer, repensar los lenguajes, las narrativas, o sea, repensarlo todo, porque casi te diría, y además está medido, no es un invento mío, ni siquiera es una conclusión mía, pero buena parte, la mayor parte de la información que sale en los periódicos, a los menores de 40 años no les importa. Claro. Es decir, si tú vas y entrevistas a un político que habla mal del otro político y ya sabes, luego vas de correveidile, ¿no? Y publicas hoy, fulano dice que Perengano es tal cosa y mañana es Perengano ya le contestó, ese tipo de cosas. Incluso coberturas importantes del Congreso, las coberturas tradicionales de los periódicos no le importan a nadie. ¿Quién es el dirigente del PRI hoy? Pues a quién le importa, ¿no? O sea, ¿por qué vas a cubrir ese proceso? Avísenme cuando sea y publicaré una nota de 3 párrafos nada más para que no se diga. Pero realmente vale la pena tener a un reportero dedicado de tiempo completo a seguir partidos políticos en el sentido tradicional, contando sus grillas y sus pleitos y eso, pues yo creo que no. Lo que descubrí pronto en el mundo digital es que no, que así no podía ser, que tenías que repensar la cobertura, que tenías que cubrir temas, tenías que cubrir además temas que le importaran a la gente, que había forma de saber si lo podías hacer, medir incluso. Esa era parte fundamental, ¿no? Creo que ese es el gancho central para poder saltar, digamos, a un medio digital. El decir, hombre, puede de repente hablarle a millones de personas que les importa la información, porque siempre diré que es ficción esto de los jóvenes no leen, ¿no? Pues no leen las cosas aburridas, las cosas que hacemos los cincuentañeros, ¿no? Pues uno tiene que aprender a decir las cosas, en todo caso, ¿no? Pero pues hoy, digamos, seguimos teniendo un público, después de 10 años, seguimos teniendo un público fundamentalmente joven. La mayor parte de nuestros lectores son menores de 40 años, o sea, te diría que 3 de cada 4 lectores son menores de 40 años, y por tanto el reto siempre es cómo le hago para interesarlos en estos temas, ¿no? ¿Cómo le hago para convencerlos de que lean esta historia, ¿no? Y son muchos más que los lectores de un periódico, pero no solo eso, sino son la gente que está haciendo cosas hoy, ¿no? Entonces, era un público en ese sentido súper atractivo, ¿no? Porque empezó octubre del 2010, ¿no? Animal Político. Entonces vos agarrás las riendas desde entonces. Te invita Isaac Lee y este otro colombiano y arrancás con el proyecto. Hubo un periodo de adaptación de haber estado en Sin duda. lo horizontal anterior, pero físico, después la radio, y después llegas a esto que es como horizontal, pero con más flexibilidad, me imagino. Sin duda. O sea, no, digamos que me pasé el primer año tratando de entenderlo, ¿no? Porque el proyecto editorial que yo hice, muy pronto lo tuve que cambiar, porque era un proyecto editorial pensado en una cobertura tradicional. Incluso te diría, a los primeros 2 reporteros a los que invité a trabajar, que por suerte me dijeron que no, eran 2 reporteros del Universal.
que cubrían lo que yo cubrí 20 años antes, ¿no? Es decir, eran reporteros más o menos con la misma formación que yo, la misma trayectoria que yo en ese sentido, pero pues que, te digo, por suerte me dijeron que no, y no lo digo porque sean malos, sino porque esa cobertura no funcionaba en lo digital, porque era un público distinto. Entonces, a mí no me servía tener un reportero en la Cámara de Diputados para hacer una nota contándome el debate que tuvieron los diputados. ¿Por qué? Pues porque eso a nadie le importa. Porque todos sabemos que esos debates tienen una incidencia mínima en las leyes, que lo que hay que contar es qué dice la ley. Lo que hay que decir es quién la respaldó y quién no, pero hacer una nota de, no sé, 5,000 caracteres diciendo, y entonces el diputado dijo, y el otro afirmó, y entonces el reportero se pasó 14 horas oyéndolos, no tiene ningún sentido. Bueno, esas son cosas que tuve que aprender pronto. Yo incluso digo que hubo, digamos, 2 hechos informativos centrales que cambiaron nuestra forma de ver, o mi forma de ver, pero también de todo el equipo, porque además hubo un cambio muy claro en nuestros números, que fueron 2 coberturas. La primera fue en el 2011, el Movimiento por la Paz, que fue este grupo de familiares de víctimas que encabezó en su momento hasta la fecha Javier Sicilia, que por cierto es un movimiento que está cumpliendo 10 años en estos días. Bueno, esa cobertura fue importante por una razón clave, que es los familiares y las víctimas de violaciones de derechos humanos no tenían espacio en los medios. Es decir, los medios contaban los muertos diciendo, no sé, chocan narcos y militares, hay 10 muertos, pero nunca se preocupaban en las víctimas, en los familiares, en las violaciones, insisto, de derechos humanos, en contar esas historias. Tuvimos una cobertura muy intensa del movimiento y de las caravanas que hizo por todo el país, y eso nos dio la oportunidad de hablar con decenas y decenas de familiares para contar sus historias, para decir qué había pasado con su hijo, con su mamá, con su papá. Esa fue una cobertura fundamental porque nos ayudó a entender que ese era un tema indispensable y que en ese sentido la Cámara de Diputados era absolutamente irrelevante, ¿no? Y lo segundo, que fue un poco más adelante, fue el movimiento Yo Soy 132 en la campaña de Peña Nieto. ¿Por qué? Pues porque los medios tradicionales lo que hacían en ese entonces era criticar y estigmatizar el movimiento, ¿no? Se publicaban notas diciendo que el 132 en realidad era, ya sabes, creado por tal grupo político para afectar otro, ese tipo de análisis que se hacían hace 20 años en los medios. Bueno, en el 132 pasó. Y cuento yo la anécdota de que en ese 2012, una de las notas más leídas del año fue lo más simple que pudimos haber hecho. Transcribir el primer pliego petitorio del Yo Soy 132. Es decir, nadie se tomó la molestia, ningún medio se tomó la molestia de decirle a la gente qué estaban pidiendo. ¿Sí? Insisto, los entrevistaban para cosas de coyuntura o hacían notas para criticarlos o para cualquier cosa. Pero nunca nadie dijo, oigan, y bueno, pues vamos a ver qué están pidiendo, ¿no? Y lo único que hicimos fue transcribir. Esa cobertura fue muy importante y esa nota, nada más el absurdo, fue una de las más leídas de todo el año. Porque, insisto, nadie les había abierto el espacio pues, para que contaran. Bien. Estas 2 cosas, yo creo que simbólicamente resumen muy bien cómo la perspectiva, la mirada, el tono, digamos, del trabajo que hacemos en Animal quiere ser diferente. Seguramente acertamos en unas y fallamos en otras, pero me refiero como vocación, esa es nuestra vocación. Nosotros creemos que corrupción, que derechos humanos, que violencia y víctimas son los temas más importantes de este país. Y son temas en los que es indispensable contagiar a la gente de indignación cuando es necesario y sobre todo de acción. Es decir, que la información sirva para que puedan hacer algo, ¿no? Sí, sí, está... Y me parece fascinante porque volvés a lo que decías de tu motivación, que era la indignación para llegar a ser periodista, ¿no? O sea, que es algo que sigue ahí latente y presente y central. ¿Y vos por qué pensás que el movimiento Yo Soy 132 después no siguió? ¿Porque no era la intención o crees que hubo algo que
quedó ahí en el camino? Yo te diría que tiene que ver seguramente con muchas cosas, pero quizá lo primero que habría que preguntarse es qué significa o qué esperábamos que ocurriera después. Yo creo que fue un movimiento fundamental, creo que cambió la lectura de las elecciones de 2012, pero sobre todo, y creo que esa es la principal virtud, es que entre sus liderazgos surgieron decenas de jóvenes que hoy encabezan organizaciones de la sociedad civil, que encabezan incluso metidos en partidos políticos. Por supuesto, unos buenos, otros malos, hay de todo, ¿eh? Pero si nosotros hiciéramos un mapa, no de los 3 o de los 5 más conocidos del Yo Soy C32, sino de los 50 que realmente trabajaban ahí, de los 100 que realmente trabajaban ahí, bueno, te vas a encontrar gente hoy trabajando por el medio ambiente, por los mares, por los derechos humanos, por las víctimas, por una serie de cosas que creemos todos que son importantes, pero que no necesariamente se ven involucrados. Bueno, hoy están ahí. Hoy, que ya son gente que está pellizcando los 30 o superando los 30, pero yo los encuentro ahí. Repito, hay algunos que son particularmente ruidosos en la opinión pública y de repente uno dice, híjole, este personaje es un horror. Sí, pero es uno de 100. O sea, creo que lo que vale la pena es revisemos al resto. El resto, créeme, son la gente que está hoy en esto, en las organizaciones de la sociedad civil, trabajando por causas, enfrentando problemas, tratando de resolverlos, ¿no? Eso creo que es lo más valioso, ¿no? Qué bueno, la verdad que es muy importante. Muy importante. Y antes de abrirnos a preguntas a los estudiantes, porque creo que es un buen momento para eso, pero última pregunta de la noche mía, me encanta porque me parece fascinante tu historial y tus motivaciones y todo, y cómo llegás a Animal Político y lo que es Animal Político, ¿no? Y lo que quieren hacer con eso. Me parece realmente fascinante. Y hacia el futuro, ¿cuál es tu visión, tu proyección personal y profesional? Yo quisiera seguir haciendo lo mismo, debo confesarte. O sea, yo soy muy feliz en lo que estoy haciendo. Yo me levanto todos los días con ganas de ir a mi trabajo. Extraño a la redacción, porque pues, obviamente estamos en pandemia. Entonces, llevo un año sin reunirme con la redacción. He tenido juntas con reporteros, la mayor parte por Zoom y esas cosas, pero con todo el equipo me refiero. Eso lo extraño. A mí me gusta. Por supuesto, siempre habrá cosas que explorar. Yo, como te decía hace un rato, yo me asumo como alguien que permanentemente tiene que ir aprendiendo, pues porque hay cualquier cantidad de cosas que no conozco. Al principio que decías que si durante esta plática se hacía otra red social, también ahí va a estar esto, ¿no? Bueno, tienes razón. O sea, pues imagínate, yo, Twitch, TikTok, o sea, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, son cosas que tengo que aprender, pues porque son mis vías para comunicar con los lectores. Eso es parte, insisto, central de lo divertido, ¿no? Entonces, por eso te diría, siempre habrá proyectos. Bueno, tenemos proyectos a montones, muchos de ellos colectivos. Estamos trabajando cosas porque queremos hacer un libro sobre metodología para la investigación periodística que sirva estrictamente para las escuelas. Tenemos ya un primer borrador y cuando hablo en plural me refiero a porque lo tenemos parte de la redacción. O sea, los ejemplos que usamos para ilustrar son reportajes hechos por los reporteros, explicados por los reporteros. No es que sea un libro mío. Pero lo que me gusta es tratar de compartir eso y de decir, miren, aquí hay una forma de hacer las cosas que es la nuestra, a ver cómo la ven, ¿no? O sea, hay ese tipo de retos, pero créeme, si me dijeran, oye, fíjate que dentro de 10 años vas a seguir siendo director de Animal Político, no tendría absolutamente ninguna objeción. Porque tengo la ventaja de trabajar en un medio en donde hacemos lo que nos gusta, y yo siempre diré además algo, déjame terminar con eso. Si algo puede presumir o quiere presumir siempre Animal Político es, nosotros jugamos limpio. Es decir, lo que publicamos es información que creemos que es de utilidad para los lectores. Creemos también que es información rigurosa y confirmada. Publicamos de todos los políticos sobre los que tenemos información. A eso me refiero con jugamos limpio. No publicamos una nota porque, híjole, fíjate que queremos afectar a fulano. No. Tampoco porque queremos hacerle el favor a perengano. No. Si nosotros consideramos que esto es útil para los lectores, así se va.
Y esa es un resorte fundamental que te diría que además se diferencia de otros trabajos en los que he tenido, porque no necesariamente tenía yo tanta libertad editorial. Entonces, por eso creo que no siempre es lo mejor. Hoy estoy en ese muy buen momento. Para mí, por lo menos, me refiero. ¿Sí? Me encanta. Sí, bueno, ya no pregunto más nada porque sí fue un cierre perfecto y No, que hombre, gracias. abre la puerta perfectamente para el primer estudiante para que entre y comente, pregunte acá. Encantado. Marian, tenés tu mute, si te desmutas. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Hola Daniel, primero que nada, mucho gusto y gracias Igual. a De Gira por darnos la oportunidad de estar aquí conociéndote y platicando contigo. Y Encantado. en segundo, pues mi pregunta sería, ¿qué retos presenta el periodismo actualmente ante el lenguaje inclusivo, ya sea lenguaje inclusivo con personas con discapacidad o de la comunidad LGBT, entre otras? Híjole, mira, creo que un defecto muy importante de los medios en general es que con frecuencia vamos en el último carril, en el último vagón del tren, ¿no? De la evolución, de la modernidad y demás, ¿no? O sea, hoy lo que vemos en muchos medios es, primero que nada, el debate sobre si debe o no utilizarse el lenguaje inclusivo. Bueno, creo que ese debate lo tenemos parcialmente superado en Animal Político. Nosotros hacemos un medio que se llama Animal MX y claramente ahí, como además es un medio que queremos dirigir a una audiencia más joven que la de Político, el lenguaje incluyente es importante. Pero no es sencillo instrumentarlo. Primero, insisto, porque los propios periodistas se tienen que convencer. Pero luego tienes que convencer a los lectores. Cada vez que usamos en Twitter lenguaje inclusivo, nos agarran a palos. Entonces, hijo, uno tiene que estar así sabiendo cuándo dar la batalla y cuándo no. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra línea? Nuestra línea es sí al lenguaje inclusivo, pero buscando explicar y convencer a los lectores. No peleándote con que si usas la E está bien y la U. No, no, no. Te voy a explicar por qué creemos que importa. Eso es lo que intentamos, pero te confieso que una parte no sencilla es que hay todavía un rechazo entre los lectores que es importante. Pero bueno, ahí la llevamos. Y me refiero a ahí la llevamos desde cosas tan simples como hoy le estaba yo buscando dónde puse el mensaje, porque hoy, fíjate, utilizamos en una nota el término ama de casa. Y pues ya no tenemos que usarlo. En realidad tenemos que usar mujeres que hacen trabajo de cuidados no remunerados. Oye, que suena larguísimo. Sí, pero pues bueno, creemos pues que ese tipo de apuestas tenemos que hacerlas nuestras siempre. Pero hay que irle trabajando y convenciendo a los lectores, porque la primera vez que ponga no ama de casa, sino todo esto que te acabo de decir, seguro nos van a agarrar a patadas, ¿eh? Ni modo. Pero lo hacemos por convicción, por lo menos, ¿no? Tenemos que usarlo así, ¿no? Sí, es lo bueno. Y que intentan, más que nada, pues darle voz a todos los que pues están tratando de tenerla, ¿no? Y para las personas con discapacidad, es que, por ejemplo, hoy estaba teniendo una entrevista y le mencionó a esta persona que, pues, cómo le hacen, por ejemplo, las personas sordas o las personas ciegas mayores de edad para votar. O sea, porque realmente es muy difícil informarse. Entonces, ¿cuál sería un reto que presenta Animal Político para esto? Bueno, ya no te pregunté para quién estaba haciendo la entrevista, porque si quieres te paso el contacto de mi hijo, que es especialista en ese tema, votación y personas con discapacidad. Pero bueno, sí, bueno, insisto, estos son de los retos siempre complicados. Lo que nosotros creemos es que técnicamente la página tiene que ser capaz de ser leída por alguien que no ve o alguien que no oye. Pero te confieso que ha sido un problema porque para eso se necesita invertir dinero. Y digamos que Animal Político siempre ha estado muy tratando de sobrevivir, como para decir, ¿y ahora qué vamos a invertir? Es un pendiente el hacerlo bien.
Yo tuve la oportunidad de estar incluso con gente gente que simplemente no ve nada y que me pusieron una venda. Una venda en los ojos. Ahora sí que me pusieron la venda para quitarme la venda, porque me dijeron, a ver, inténtale, ¿no? Estos son los programas que usamos las personas que no vemos, úsalos. Pues no, o sea, Animal Político no era, no le funcionaban esas herramientas, ¿no? Entonces, estamos convencidos de que se necesita hacer, pero no es sencillo hacerlo, ¿no? Marian, ¿qué estudias y en qué universidad estás? Estudio licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey. Perfecto, alguna vez estuve por allá. Ay, muy bien, cuando quiera aquí estamos. Muchísimas gracias. Daniel y Roby, por el espacio. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Hola Laura, ¿qué estás estudiando y en qué universidad estás? Estás con el mute todavía, estás con... Si te falta poner el mute. Ahí está. Ahí. Ahora sí. Una disculpa. Dani Moreno, para mí es como un gran honor. Soy fan de usted desde que tengo literalmente 13 años. Lo empecé a seguir de su cuenta de Twitter, por ahí del 2011. Y pues, wow, o sea, sí es como... No, te agradezco muchísimo. Experiencia. Y pues yo estudio Ciencias de la Información y Comunicación, igualmente así como Mariana en la Universidad de Monterrey. Y también hago la doble titulación en producción cinematográfica, también en la misma universidad. Estoy en 5º semestre. Bien. Y pues nada, mi pregunta es, ¿usted qué opina de que actualmente por tener una cámara y como todos estamos en redes sociales, cualquier persona pueda considerarse periodista y hacerlo de manera incorrecta? O sea, cualquiera que tenga un celular y esté en un lugar específico a la hora de, pues no sé, de cierto momento, rápidamente puede tomar una fotografía, un video y subirlo a redes sociales sin realmente redactar cuál es el contexto que hay detrás, provocando pues mucha desinformación y pues de hecho incluso se pueden generar fake news. Claro. O incluso, pues sí, o sea, simplemente eso es una cosa que ahorita con la cual se está lidiando mucho, yo considero, en el periodismo, todo esta ola de fake news. No, tienes razón, pero te diría que creo que hay que partir de varios puntos, que es, el primero que me parece central es, los periodistas tenemos que asumir que desde hace ya algunos añitos, no muchos, pero ya algunos añitos, los periodistas no somos los únicos en compartir información. Y eso es inevitable, digamos, eso es algo que ya se dio y que en todo caso tenemos que entenderlo y afrontarlo. Es decir, en efecto, pues cualquier persona con una cuenta de Twitter nos gana una nota, ¿no? Usemos, digamos, un ejemplo facilón. A ti te mandan a cubrir, no sé, algo que pasó en algún lugar, un hecho delictivo en un lugar, y cuando llegas, pues la nota ya la difundió todo el mundo en Twitter, ¿no? El hecho informativo básico, digamos, es ese. Sin embargo, creo que es importante recordar pues, que sigue habiendo importantes diferencias entre una chamba y otra. Yo puedo conceder sin ninguna bronca, y ni siquiera usaría la palabra conceder, puedo entender que se les diga periodistas ciudadanos, y no tengo bronca. Cuando alguien dice, ay, ¿a poco te tratarías con un neurólogo ciudadano? No, bueno, tampoco es para tanto. El periodista tampoco somos tan especializados como para compararnos con un neurólogo. No, o sea, creo que periodismo ciudadano es viable. Sin embargo, siempre hay que recordar que los periodistas trabajamos con dos patas, digamos, básicamente nuestra chamba, que son técnica y ética. Eso es lo que hace de nuestro trabajo la diferencia con un ciudadano cualquiera que haga una cobertura cualquiera. Es decir, nosotros sí nos tenemos que preocupar, porque eso es lo que le ofrecemos como diferencia a los lectores. Nos tenemos que preocupar en escuchar todas las voces, en buscar las diferentes versiones, en asumir retos éticos como el rigor periodístico. Eso es la diferencia entre cualquier persona que agarra un celular y nosotros. Nosotros, gracias a eso, gracias a la técnica y a la ética, contamos cosas que nadie más sabe. Revelamos cosas, ¿no? Lo cual difícilmente puede hacer un ciudadano. Por eso, siempre insistiré que aun cuando haya más celulares con cámara, el trabajo de los periodistas seguirá siendo tan valioso, porque nosotros
yo te lo resumo así. Yo soy un convencido de que los periodistas básicamente nos dedicamos a 3 cosas. A contar lo que pasa, a revelar lo que no se sabe o a explicar las cosas. Si entendemos esa chamba, esa no es la chamba de los periodistas ciudadanos. Porque incluso contar algo que ellos nos ganen en un tuit, nosotros tenemos la obligación, en efecto, de darle contexto, de buscar las causas, de buscar todas las voces, y esa será de nuevo la diferencia. Entonces yo creo que es importante. Sin duda, esto que mencionas también genera desinformación, no tengo duda, pero creo que tenemos que asumir, insisto, que es algo que llegó para quedarse y más que pelearnos, digamos, con el periodismo ciudadano, apostarle a marcar claramente nuestra ventaja, digámosle así, la ventaja comparativa. Yo te voy a contar no solo lo que pasó, sino además te voy a contar lo que no sabes que pasó, ¿no? O te voy a explicar lo que pasó. Creo que esa tiene que ser todavía nuestra herramienta central, digamos, ¿no? Claro, usted lo que también comentaba en un inicio es que lo importante es pues saber cómo llegarle pues al público, ¿no? Al público que está detrás, en este caso Animal Político pues se inició en una red social, pero usted, ¿cómo es que logra tener un quórum o cómo es que logra ahora sí que Animal Político en redes sociales tome fuerza y pues ya empiece como pues en las grandes ligas? O sea, si usted tiene miles de seguidores en Animal Político en todas las redes sociales, y pues, ¿cómo es que usted logra eso y qué consejo nos daría? También, disculpe, una No, adelante. ¿Usted se considera, o sea, se considera un influencer, por así decirlo, la red de Animal Político? ¿Se considera, pues, quizás, sí, una red que a los jóvenes, pues, nos ayuda, pues, a saber cómo sobre información, sobre política y sobre cómo pues deberíamos de investigar o pensar acerca de cierto partido político? Bueno, empiezo por lo sencillo, que es lo segundo, y la respuesta es no. O sea, yo parto del principio de que mi opinión sobre cualquier tema en la vida no debería importarle a nadie más que la opinión de cualquier otro ser humano. Lo que en todo caso soy un convencido es que a nosotros lo que nos debe respaldar es la información. Y esa te diría que se conecta con la primera pregunta. Es decir, descarto un asunto, o lo menciono pronto, digamos, que es, tuvimos suerte de empezar cuando había muy pocas cuentas de Twitter. Entonces eso nos ayudó a crecer. No es poca cosa. Pero realmente, porque así me lo planteas, ¿qué sugerencia daría yo? Para mí lo más importante es responderse a la pregunta de por qué te habrían de leer a ti y no a mí. Es decir, ¿cuál es tu ventaja? ¿Cuál es tu diferencia? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuáles son los temas que te hacen diferente a ti de cualquier otro medio? Yo lo que sostengo es que buena parte de las notas que hemos publicado en Animal Político, buenas o malas, pero son notas que difícilmente le hubieran interesado a otros medios. Por su propia vocación, ¿no? Créeme que no lo digo porque sienta yo que Animal Político, puta, qué sabrosos son ustedes. No, simplemente porque vemos la vida distinta, pensamos los lectores distintos, nada más. Bueno, una buena parte de esos trabajos no se hubieran publicado en otro medio simplemente porque no les interesaba, porque era diferente su línea editorial o porque iban para otros lectores. Esa es nuestra ventaja, que nosotros podemos abordar ciertos temas con cierto lenguaje, con un respeto, con un trabajo, con una profundidad, con un contexto que nos pueda hacer diferentes de otros. Solo si te diferencias, logras que te sigan, porque si no, lo que termina uno haciendo es estridencia, ¿no? ¿Quién tiene la opinión más ultra? ¿Quién tiene la opinión más absurda? ¿Quién tiene, no? Y la verdad, esa es una construcción que muy fácilmente se cae. Lo que uno tiene que hacer es sostenerse en sus propios contenidos periodísticos. Claro. Nada más. No sé si pudiera hacerle otra pregunta dentro de esto. ¿Cómo cree que actualmente está afectando el COVID en los procesos de investigación periodística? Pues evidentemente... Muchísimo, muchísimo. Muchísimo por una primerísima razón básica que es, pues nosotros vivimos de hablar con gente. Entonces, estar encerrados es un problema. Claro. Hay herramientas de investigación, por supuesto, ya sabes, solicitudes de información, bases de datos y lo que sea, pero nada que sustituya el contacto humano. Entonces,
sin duda lo estamos sufriendo por ese lado porque finalmente nos limita mucho al salir. Yo diría que ese es un tema fundamental para entender, digamos, cómo le pega a los periodistas el COVID. Pues no podemos hablar con gente, eso es una bronca. Quizá ese es el dato más importante, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias, Laura. Muy interesante. Bien, vamos con el siguiente. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Alejandro. noches. Hola, Mi nombre es Alejandro. Alejandro Avendaño de La Salle Pachuca. Estoy estudiando Ciencias de la Comunicación y actualmente estoy en sexto semestre. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿a qué retos se enfrentan los periodistas con las nuevas tecnologías en la comunicación? Digamos, por ejemplo, hace algunos años, hace 20 años, teníamos únicamente teléfono, fax y si acaso poder hacer un enlace satelital a través de la televisión. Y hoy tenemos la herramienta más poderosa hasta ahora de la comunicación como lo es el Internet. O sea, antes estábamos un poquito más limitados y hoy en día la tecnología se puede decir que nos ha rebasado. ¿Cuáles son los nuevos retos a partir de esto? O sea, el periodista se puede ver afectado con tanta sobresaturación de información y también, sobre Sin todo, con duda, la velocidad en la que viajan. ¿Cuáles son los sin nuevos duda. retos en cuanto a esto? Sin duda. Nada más déjame dividir en dos tu pregunta, porque, digamos, hay una parte que es el reto de nueva tecnología y hay otra parte que es el reto de las consecuencias de la nueva tecnología. Me explico por qué estoy diferenciándolo. El reto de la tecnología es básicamente aprender a usarla, ¿sí? Porque cada cosa que se genera, una nueva red social, un nuevo teléfono, lo que sea, los periodistas creo que debemos verlas como una oportunidad para comunicarnos de maneras distintas con públicos distintos, ¿sí? Es decir, si yo supiera hacer buenos TikToks, sería una gran ventaja porque encontraría un público diferente para lo que estamos haciendo en el animal. Entonces, cuando hablamos de tecnologías, en ese sentido, o de redes sociales, o de internet, o lo que quieras, este primer punto para mí es importante siempre subrayarlo. Son herramientas que nos sirven para comunicarnos con nuevos públicos, así es de que hay que entrarle. Bueno, hay una segunda parte que es, en efecto, quizá el reto más importante que hoy tenemos los periodistas es el ruido que hay. O sea, diferenciarte con tanto ruido es muy complicado. Esa es una desventaja, pero quizá tenemos que asumir que, de nuevo, y es algo parecido a lo que decía hace un momento, que es, te lo digo como se dice en mi tierra, con esos bueyes hay que arar, ¿sí? Es decir, esa es nuestra realidad, no podemos ahorita frenarla. El ruido que hay en términos informativos es algo que llegó para quedarse. Quizá estamos en la primavera de los medios digitales en México y se reproducen como hongos y dentro de, no sé, 10 años se estabilicen las cosas y se queden los más profesionales, no sé. Yo la verdad creo que no. Yo creo que esto es ineludible, que cada vez va a haber más herramientas para informar, para comunicar, que cada vez va a haber más medios y por eso creo que, fíjate la paradoja, siempre tenemos que apostarle a los básicos del periodismo para enfrentar los nuevos retos. Es decir, la manera de diferenciarnos es hacer buen periodismo, periodismo de servicio al lector, periodismo ético, narrado para el público al que quieres llegar y sobre todo en los temas que le interesan a los lectores. Eso es lo que tenemos que pensar, que es lo que pensábamos hace 50 años y hace 30, ¿eh? Pero lo subrayo en este momento porque creo que esa es la gran ventaja, que hoy el ruido que hay es iguala mucho a las plataformas y lo que te diferencia es lo distinto que puedes hacer, los temas diferentes que puedes abordar. Por ejemplo, yo siempre insistiré, ¿por qué no te pongo el ejemplo de Ciudad de México, ¿por qué en la delegación Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, que es de las más ricas del mundo en términos de ingresos y demás, ¿por qué no hay un reportero de algún medio cubriendo lo que pasa en la delegación Benito Juárez? Y en cambio, en Guadalajara hay 200 reporteros cubriendo, digamos, equivalentes. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues quizá lo que tenemos que hacer es regresar a pensar, oye, periodismo comunitario, periodismo de barrio,
periodismo para gente más joven, periodismo de utilidad en términos prácticos. O sea, tenemos que pensar en esas cosas. Si uno dice, oye, voy a hacer un medio deportivo, ok, pues ¿y por qué te van a leer a ti y no a Medio Tiempo, que tiene 10 años, o los que sean, y tiene millones de lectores? O sea, ¿cómo le vas a hacer para convencer al lector de, ya no veas Medio Tiempo, sino veme a mí? Bueno, ¿por qué no hacen un Medio Tiempo femenil? Tomando en cuenta que a nadie le importa, me refiero en términos informativos, porque cada vez hay más público, a nadie le importan las coberturas profesionales del fútbol femenil. Pues mejor es eso, ¿no? Y diferénciate así. Y esa es la ventaja que puedes tener. Esa para mí es la parte central, ¿no? O sea, creo que si logramos entender eso, si logramos además subrayar el asunto de que la ética en el periodismo es quizá lo más importante que puedes aprender, porque le da un sentido a tu profesión, le da una responsabilidad a tu profesión, pero sobre todo le da un sentido de servicio a tu profesión. Nosotros solo somos servidores de los lectores, solo estamos al servicio de los lectores y le queremos apostar a que nuestra información le sirva a los lectores. Esos son los básicos a los que yo siempre creo se debe regresar, ¿no? Perfecto. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver precisamente con esto último que menciona. ¿Cómo enfrenta uno como periodista la censura, no que viene de arriba, no que viene de las cúpulas de poder ni de los jefes de allá arriba? Porque, bueno, históricamente eso siempre ha estado presente, es algo con lo que el periodismo lucha desde hace años, sino cómo enfrentar la censura del público, cuando, por ejemplo, específicamente cuando la opinión personal de un periodista, publicada en un espacio personal, no publicada en algún medio para que él trabaja, no publicada en un periódico, en un programa, no, una opinión personal expresada en el espacio estricto personal del periodista, y la gente se le va a la yugular y pide en su cabeza, yo sé que trabajas para tal medio, córrelo, tal canal, no lo pasen más. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque haya intereses que vengan de arriba, es el público finalmente el que decide, es el público el que consume, y es el público Claro. el que sustenta todo el periodismo, es la base finalmente. ¿Cómo enfrentarlo cuando el público no distingue entre la opinión personal de la persona y su trabajo como periodista? Híjole, por eso yo digo que uno, si es periodista, debe de abstenerse de dar opiniones. Es decir, yo lo veo al revés, que es, si yo te dijera lo que opino de la América, difícilmente creerías que yo soy capaz de hacer una cobertura imparcial y rigurosa de la información que genere la América. ¿Sí? Tendrías derecho como lector. Bueno, entonces, cada vez que un periodista da su opinión, debe de recordar que legítimamente un lector va a decir, oye, si tú eres profundamente antiamericanista, ¿cómo vas a hacer una cobertura profesional de la América? ¿Sí? Bueno, entonces, uno tiene que saber en lo que se está metiendo. A los periodistas lo único que nos respalda es nuestra información. Opiniones tiene todo el mundo. Yo cuando alguien me escribe y me dice, oye, fíjate que quisiera escribir un artículo de opinión, yo le digo, oye, no le digo así porque no soy tan mala persona, más bien pienso en decirle, abre una cuenta de Twitter y ahí cuéntanos lo que quieras, mano, ¿no? Porque opiniones tiene todo el mundo. Más bien lo que yo te propondría es al revés. Si vamos a dedicarnos al periodismo, entonces asumamos que nuestro trabajo siempre está enfocado al servir a los lectores. Cualquier cosa que estorbe ese servicio uno tiene que evitarlo. Y tus opiniones personales pueden ser una razón para que el público desconfíe de ti. Por supuesto, no estoy hablando de opiniones absurdas, de racismo, de llamados a la violencia. No, me refiero a opiniones cualquiera. Pero yo diría, piensen ustedes en el periodista que se les antoje y piensen, ¿cuál es su posición sobre el presidente? Su posición personal. Bueno, si después lees una nota de ese periodista, uno tiene derecho a preguntarse, híjole, esta nota no estará particularmente cargada contra el presidente ya que ha dicho que lo odia, ¿sí? Entonces, no, a los periodistas lo que nos tiene que respaldar siempre, insisto, es nuestra información ni nuestro trabajo. Opiniones, híjole, yo te diría, abre una cuenta de Twitter, ponle una cosa anónima y ahí opinas lo que quieras, si no quieres que te vinculen, pero
pues en el momento que alguien se entere, pues es normal que diga eso. Ahora, lo que hemos visto, termino con esto, es cuando hay movilizaciones de lectores, de radioescuchas o de televidentes en contra de algún periodista, pues la verdad muchas veces son justificados. Y me refiero a justificados no porque hayan dicho una opinión, sino porque dijeron una barbaridad, ¿no? Eso tampoco podemos negarlo, ¿no? O sea, seguir a un periodista que dice, no sé, alguna cosa espantosamente misógina, digo, yo no puedo, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo no asociar una cosa con la otra, ¿no? Entonces, creo que por eso el llamado siempre es a opinemos menos e informemos más. Yo digo, si por cada correo que me han mandado en la vida, en estos últimos 10 años, diciendo, oye, yo tengo una opinión y me gustaría publicarla en Animal, hubiera yo recibido un correo igualito de alguien proponiéndome un reportaje, bueno, llevaría yo los últimos 10 premios nacionales de periodismo seguiditos, ¿no? Porque créeme que me mandan correos a todo el rato diciendo, yo tengo una opinión. Ah, pues felicidades, señor. ¿Cuántos libros ha leído usted? Porque ¿qué cree? Jesús Silva Herzog Márquez debe llevar unos 2000 en los últimos 3 años, ¿no? Entonces no va a estar fácil que sus opiniones sean más relevantes que las de Silva Herzog, ¿no? Estoy caricaturizando, pero me explico, ¿no? O sea, ¿por qué alguien va a seguir tus opiniones cuando hay tantísimos opinando? O sea, los periódicos, los medios en general están tapizados de opinión. Para mí hay demasiada opinión, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Espero no estar confundiendo más, ¿eh? A ver cómo le va a Fernanda. Espero que bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernanda. Estoy estudiando Comunicación y Relaciones Públicas en la UDLA. Y mi pregunta va relacionada con algo que dijo anteriormente sobre que uno de sus cosas buenas de ser siendo jefe es elegir bien a su equipo. Y mi pregunta es un poco amplia, pero me gustaría saber qué es un buen equipo, o sea, qué es un buen periodista. No está fácil tu pregunta, déjame moverme un poquito, porque a mi edad ya mi espalda me duele. Hijo, qué difícil pregunta, fíjate. No tengo idea. No sé, sabes que primero que nada te diría, yo he confiado mucho en gente con la que he trabajado y me ha dado pronto buenos resultados, en el sentido de buenos resultados de que entendió la lógica periodística con la que trabajo. Me explico. Hay un periodista que se llama Omar Sánchez de Tagle. Para mí es uno de los mejores reporteros de este país. He trabajado con él en 3 medios distintos y muy pronto espero volver a trabajar con él. Es alguien en el que confío plenamente. Pensamos tanto el periodismo de manera parecida que es completamente innecesario explicarle una nota. Lo pesca rapidísimo. Tiene obsesiones parecidas en términos informativos, ¿no? O sea, eso me ha permitido una comunicación muy cercana, pero te mentiría si todos son así, porque si hubiera puros Omar en Animal Político, estaríamos haciendo algo totalmente distinto. ¿Qué quiero decir? Que también intento en la medida de lo posible convocar a gente que es totalmente distinta, ¿sí? Alguien que piensa las cosas de manera diferente, que me reta permanentemente. Entonces, como ves, no está fácil tu pregunta, pero yo te diría, ¿qué es lo que quiero? Yo lo que quiero específicamente es gente con ganas de crecer, con ganas de pelear, dicho en el mejor sentido, pelear, ganar una gran nota, con ambición periodística, con curiosidad, y déjame, Robbie, usar de nuevo la palabra, con indignación, ¿sí? O sea, yo quiero gente que se enoje cuando cubre una nota de un feminicidio, no que está buscando la forma de conseguir foto de la víctima para revictimizarla, ¿sí? Entonces, yo busco esto mucho más. Busco gente que conozca lenguajes que yo no conozco. ¿Por qué? Pues porque eso nos complementa. Entonces, no es que te tenga una respuesta de estas son las 5 cosas que pido siempre, ¿no? Pido, por ejemplo, si no saben usar un Excel y no saben hablar inglés, es un problema.
porque son herramientas indispensables. Si no sabes grabar un video en tu celular, pues está en chino, ¿no? O sea, son cosas básicas, pero eso es lo de menos, eso se aprende. Lo que realmente importa es gente que entiende el periodismo con tu mismo sentido, con tu misma vocación, y que esté, por tanto, dispuesto a entrarle a los mismos temas con la misma convicción, ¿no? Quizá eso es lo que más buscaría. Y si te digo, las últimas contrataciones que hemos hecho, por cierto, de gente muy joven, de 24 años, lo cual me parece una locura, contratar gente tan joven, ha sido gente que ha ido a tocar la puerta y a decir, esto es lo que yo hago, ¿sí? Yo quiero chamba, pero esto es lo que yo hago. Y que ha enseñado un reportaje, una entrevista, una nota, porque ahí es donde realmente ves a la gente, ¿no? Oye, ve esta nota, es una nota bien construida o bien pensada o está bien la hipótesis, o no digo que sea perfecta, pero por lo menos dices, híjole, se le notan las ganas, ¿no? Ni siquiera tengo idea de dónde estudiaron. O sea, las dos últimas contrataciones, te lo juro, te doy mi palabra que no sé en qué escuela estudiaron, porque no sé. Pero lo que me enseñaron de trabajo, y por supuesto la suerte, de que llegaron en el momento y demás, pero sobre todo lo que me enseñaron de trabajo me permitió decir, mira, tiene ganas, ¿no? Hay madera, hay ánimo de hacer las cosas, pues. Yo por eso lo uso con esta imagen de, pues sí quiere salir a pelear para ganar notas, para hacerlas lo mejor posible, ¿no? Entonces, es más por ahí, digamos, es mucho más feeling, es mucho más ganas de complementar visiones periodísticas, pero sobre todo es mucho más que notes que es alguien a quien le apasiona el periodismo y que lo entiende como servicio y que entiende lo que hacemos en Animal, ¿no? Nunca falta el que te pide que ha visto Animal, ¿no? Que digo, bueno, pues ahí sí estamos perdidos. Perdóname, te interrumpí. No, está bien. Y siguiendo esta misma línea, usted ha trabajado en varios periódicos que son referentes del periodismo, yo creo que a nivel mundial. ¿Qué es lo que estos medios comparten que los hace este gran referente? Bueno, pero primero tendrías que decirme cuáles, porque hay de todo en la viña del Señor. Mira, yo soy un convencido de que Reforma cambió los parámetros éticos del periodismo en México. Y esa aportación es fundamental. Cuando nació Reforma, se burlaban mucho de nosotros porque había, quizá alguna vez han oído esa anécdota, reporteros que llegaban a un desayuno, conferencia de prensa y ni siquiera se sentaban en la mesa porque tenían prohibido desayunar o comerse algo pagado por la fuente, ¿no? Por el político en turno. Esto es es el extremo del asunto, pero realmente sí se empezó a entender las cosas distintas. Sí obligó a los periodistas a preguntarnos si estaba bien o estaba mal, no sé, que un político te invitara a un restaurante caro, ¿no? Bueno, esto, insisto, lo estoy planteando en algo muy básico, pero Reforma es un edificio que se construyó con alas separadas en comercial y editorial, totalmente separadas, ¿sí? Esto para 1993 era muy importante. Yo te diría en ese sentido que la aportación de Reforma es muy probablemente esta de manera definitiva, ¿no? Creo que El Financiero fue un periódico independiente, plural, con una etapa que quizá no duró tanto tiempo porque muy pronto nació Reforma y Reforma se robó a los grandes periodistas que había ahí, que mencionaba ya hace un rato, los que mencioné, Rory, todos se fueron a Reforma cuando nació Reforma, pero tenía esa ventaja. Entonces yo te diría que han tenido esas ventajas. Cambio, creo que fue una revista muy bien hecha, siempre con una vocación de revelación, pero además siempre apostándole a escribirlo bien. Eso también quizá es, no sé, por supuesto la presión más importante con el jefe que teníamos era escribir bien, ¿no? ¿Me dejan contar una anécdota rapidísima? Por favor. El susodicho, porque ¿qué significa eso de escribir bien, no? Bueno, un día García Márquez, antes de que empezara
antes de que saliera el número 1 de la revista, convocó a toda la redacción. Entonces nos sentamos todos en una mesa gigantesca y en el centro, ¿no? Y nos dijo, les voy a dar la clave de lo que significa escribir bien, de lo que significa hacer buen periodismo en términos de la parte de su redacción, ¿no? Pues imagínate, García Márquez te va a decir la clave, ¿no? Entonces pues, todo el mundo saca libreta y anota, ¿no? Y García Márquez dijo, sujeto, verbo, predicado. Esa es la fórmula. ¿No? ¿Tiene tanta razón? ¿No? ¿Tenía tanta razón? Pues sí. Bueno, entonces creo que Cambio aportó parte de eso, el preocuparnos en sujeto, verbo y predicado y no literatura barata, que es luego lo que muchos periodistas quieren hacer, ¿no? Estos periodistas que de repente dedican 3 párrafos para narrar cómo son las nubes, y que en realidad están haciendo mala literatura y ofreciéndole datos al lector que al lector no le importan. Bueno, creo que Cambio pudo aportar algo en ese sentido y además algunos de los reportajes, ayer que los Legionarios de Cristo sacaron este informe de que 17 mexicanos de los legionarios estaban acusados de abusos, no sé si vieron esa nota. Bueno, yo me acordé que en 2002 publicamos en Cambio el primer gran reportaje sobre sacerdotes pederastas en México, porque estaba entonces de moda, de moda en el mejor sentido, Spotlight, ¿no? Lo que después reflejaron en la película, es decir, la investigación del Boston Globe, ¿no? Y demás. Bueno, hicimos una réplica en México y conseguimos muchos casos incluso de sacerdotes de Estados Unidos que mandaban a México para ocultarlos en México, porque allá estaban perseguidos por abuso sexual, ¿eh? Bueno, ese tipo de cosas creo que fueron valiosas, ¿no? O sea, se hicieron varias coberturas valiosas, pero sobre todo, insisto, era una revista que quería estar bien hecha, bien presentada y bien escrita para los lectores, ¿no? Para que para el lector fuera no una dificultad de entender, ¿no? Yo siempre guardaré, tengo el número 1 de la revista Cambio, rayoneada por García Márquez, corregida por García Márquez, o sea, leyó todas las notas y a cada una le hizo correcciones, desde una coma hasta una cabeza mal puesta, hasta una entrada mal redactada, ¿no? O sea, imagínate la joya que es mi revista, ¿no? Todas las páginas revisadas. Esa era la presión de tenerlo a él. Y termino la anécdota de García Márquez contando, porque a mí me encanta repetir esta anécdota, que es cuando me regalan la revista, porque llegó a mi oficina a dármela y a decirme, oye, estas son las correcciones para que la veas. Le dije, oiga, esta revista me va a sacar de pobre dentro de algunos años, ¿no? No sea malo, dedíquemela, porque de veras, la voy a vender en 20 años, ¿no? En ese entonces acababa de publicarse la nota de que las galeras de 100 años de soledad habían costado $1 millón, ¿no? Se habían vendido en $1 millón. Por lo que significaba obviamente el recuerdo de la primera galera, ¿no? De 100 años de soledad. Entonces yo le dije, pues mire, si las de 100 años de soledad costaron $1 millón, pues en una de esas, aunque sea 10,000, ¿no? Me dijo, va, ¿no? Y me escribió para Daniel Moreno este ejemplar sin valor comercial. ¿No? Buenísimo. Es muy buena, ¿no? Es muy buena. Esa era una gracia importantísima de García Márquez. Nunca te ponía una dedicatoria igual. Siempre pensaba en algo para ti, ¿no? Y me puso esa dedicatoria. Obvio, pues la sigo conservando, pero me encantó. Es bonita historia, ¿no? De ejemplar sin valor comercial. Y le dije, no puede ser. Yo ya estaba pensando que iba a tener casa de campo o algo así, hombre. ¿No? Gran personaje, gran personaje. Qué bueno. Bueno, creo que de esta pregunta, lo que al menos yo me quedo es que estos periódicos siempre han, y Animal Político, priorizado al lector y su interés, pero priorizar al lector no siempre es muy cómodo, es más, muchas veces es incómodo. ¿Cómo le hace un periódico que usualmente es incómodo para, pues, el gobierno para mantenerse? Hijo, es un tema complicado y te diría que quizá la primera respuesta que uno tiene que darse es recordar que la independencia económica es
indispensable para muchas cosas en la vida, ¿no? Es decir, así como probablemente lo estés viviendo tú, me refiero en tu vida cotidiana, ¿no? Cuando dependes de tus papás, pues tienes un nivel de libertad que no es lo mismo que cuando tú cobras tu salario. Esto que es una bobada, pues se aplica también a los medios. Es decir, desde el día 1, nosotros intentamos generar un modelo de negocios en donde no dependiéramos de una sola fuente y mucho menos del gobierno. Desde el día 1 establecimos que nunca íbamos a tener ingresos del gobierno por encima del 15% del ingreso total. Y lo hemos cumplido 10 años. Pero sobre todo, si tú tienes independencia económica y además tienes varias fuentes de ingreso para que no te puedan cerrar una llave y que te ahogues, sino que tengas otras opciones, es lo más importante de todo. Si tú tienes un medio que consigue esa independencia, aunque tenga una sola persona, no es un tema de volverse millonario, sino de ser independiente económicamente, entonces tu relación con el poder es completamente distinta. Y digo con el poder en todos los sentidos, el político y el económico. Es totalmente distinta. Segundo, cuando tienes un dueño, me refiero al dueño del medio, que no tenga tampoco, no sé, botones que oprimir por parte de la clase política. Si el dueño del periódico, del medio digital o de la revista es alguien que, por ejemplo, el 100% de sus negocios son contratos con el gobierno, pues va a ser muy fácil apretarlo. Entonces, eso también. Y lo más importante es la vocación. Es decir, déjame decirlo, y espero que no suene tan cursi como lo estoy pensando, pero bueno, tienes que ser rabiosamente independiente y esa es tu principal vocación, porque el no serlo es un fraude a tus lectores. Eso es lo que tienes que pensar siempre y por eso uno construye un modelo de negocios pensando en eso. Uno no lo construye pensando que te vas a volver millonario, porque pues la verdad no, en este negocio no, pero sí es decir, ¿qué tengo que hacer para que no haya quien frene una publicación mía por presiones cuando esa publicación considero que es información que deben saber los lectores, ¿no? Entonces creo que es por ahí, ¿no? Yo te diría, en los medios que he trabajado ha habido de todo, pero cuando empecé a nivel político, yo cuento la anécdota de que en la primera conversación que tuve con los que fueron mis socios desde el día 1, dejaron de serlo hace un par de años, bueno, ellos me decían, mira, nosotros somos colombianos y vivimos en Miami. Allá tenemos nuestro propio negocio. ¿Cómo se llama el secretario de Gobernación? No sé, ni me importa. Es decir, si un día publicas algo que le moleste al secretario de Gobernación y el secretario de Gobernación me busca para reclamar, pues yo ni siquiera le voy a tomar la llamada porque no voy a saber quién es. Yo cuando me dijeron eso dije, ay, aleluya, Dios mío, ¿no? Porque yo he salido de medios por la presión de los dueños, por los contenidos que generamos, ¿no? Entonces, para mí eso era maravilloso. Me cumplieron esa oferta todos los días y hoy mi socio principal la sigue cumpliendo. Entonces, esa parte también es importante, ¿no? Muchas veces hay empresarios que financian un medio porque quieren obtener otro tipo de privilegios o de prebendas. Es decir, su vocación no es el periodismo. Eso pasa, déjame usar el viejo truco de no me pregunten a quién me refiero, pero les cuento las historias. O sea, pues, si tú tienes un periódico y además de eso, los principales contratos que tienes es con el gobierno porque construyes cosas para el gobierno, administras cosas para el gobierno y demás, pues primero no es tan fácil que seas independiente y segundo es, pregúntate, ¿los negocios que tuviste fueron después del periódico o antes del periódico? Y resulta que en el caso que estoy narrando fueron después del periódico. Entonces, pues la vocación informativa no es lo que les importa, ¿no? Sino en realidad están usando el periódico para abrirse puertas. ¿Sí? Está muy claro. Muchas gracias. Gracias, Está Fernanda. bien, Fernanda. Hola Robbie, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Me dejas Muy bien, contestar bien. una cosa que acaban de poner aquí nada más? Dice, Claro que hola sí. Daniel, soy parte de la Asociación de Periodismo de la Universidad de Monterrey. Estamos organizando un ciclo de periodismo que se lleva a cabo anualmente.
Por supuesto, me pueden invitar. Ahorita les voy a pasar mi correo, no solo para eso, sino para lo que se ofrezca. Solamente les digo, ya fui a la Universidad de Monterrey y además fui al ciclo de periodismo. Yo creo que ha de haber ido hace 3 o 4 años. Obviamente no estaban ustedes ya estudiando, pero juro que fui. Perdóname, Rafael, pero era para contestar. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, yo soy Rafael Franco, estudio Ciencias de la Comunicación, voy en segundo semestre y estoy en la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Y bueno, mi pregunta es esta. Hoy en día, por las diferentes protestas y temas que han pasado en los últimos meses, ¿qué nuevo obstáculo ha surgido para el medio periodístico y cómo ha podido usted sobrellevarlo? Mira, te diría, ¿cuál es el principal obstáculo en los... además, déjame ser muy preciso para tratar de ser más claro. El principal obstáculo que hemos tenido en este sexenio es que es muy probablemente la polarización. ¿Qué quiero decir? La polarización es algo que ha vivido este país desde hace muchos años, no la inventó López Obrador ni de lejos. Sin embargo, tampoco podemos negar que en estos 2 años y medio no solo se ha fortalecido esta polarización, es decir, cada vez hay menos grises en el debate público y casi hay la obligación de eres blanco o eres negro, ¿no? Ya sabes, el presidente que dice que todos sus opositores son conservadores, ¿no? Y del otro lado están igual de mal, ¿no? Bueno, esa polarización, que además se refleja particularmente en redes sociales, es un obstáculo muy importante. ¿Por qué? Porque no es sencillo convencer a la gente de que eres imparcial, o de que quieres ser imparcial, o de que tu vocación es ser imparcial. Creen que estás o a favor o en contra. Entonces, que a mí me digan López Obradorista o conservador es algo que me pasa todos los días. Es decir, la mitad de las groserías que me dicen es por una cosa y la mitad por la otra. Y no es sencillo reponerse a la andanada que de repente te lanzan en redes sociales los simpatizantes o adversarios de tal o cual político. Entonces te diría que hoy es esa dificultad por lo que menciono, porque no es sencillo que la gente lea la información sin prejuicio, sin intentar que confirme sus prejuicios. Hoy muchos prefieren leer un medio claramente sesgado en favor de lo que ellos opinan, ¿no? O sea, si eres, no sé, de lo que el presidente llama de derecha, ¿qué? Vas a leer Reforma, ¿no? O sea, no debería de ser así, uno debería de apostarle a mucho más diversidad. Bueno, creo que eso es un riesgo por lo que te decía, porque de repente sacas una nota que dice, oigan, esto está mal, y entonces te caen encima los simpatizantes del funcionario diciéndote que eres un corrupto que te avendiste a los intereses de la derecha, pero al día siguiente publicas una nota, no sé, criticando, por ejemplo, al gobernador de Jalisco, que es el adversario ahorita del presidente, y entonces te escriben los simpatizantes del gobernador diciendo, ¿no? Esa es una dificultad importante. Lo segundo, y lo platicábamos hace unos minutos, ya no abundo mucho más sobre el tema, es el ruido. Hay tal cantidad de competidores, algunos buenos, otros malos, que no es sencillo convencer a los lectores de que tu contenido va a ser distinto, original, con contexto, profundo, imparcial o lo que tú quieras. No es sencillo. Entonces, ese reto es muy importante. Si yo abriera la cuenta @pájaro_político en Twitter hoy, alcanzar el número de seguidores que tenemos hoy sería muy difícil porque estaríamos compitiendo con 500 más. Cuando nacimos, competíamos con 2 o 3, ¿no? Entonces, pondría ese como segundo obstáculo, ¿no? Claro, pues sí, bueno, y más que tú estás más como centrado en lo político, pues es más difícil, ¿no? Claro. Te llegan mucho más, ¿cómo podemos decirlo? Más hate Sí, por cualquier más cosa. hate, Entonces, pero sí, pues Sí. muchísimas gracias por contestar mi Al pregunta. contrario, Rafael. Un gusto, gracias. Que te vaya muy bien. Tenemos 2 más y cerramos la Perfecto. noche. Perfecto. Hola, Juan Raúl. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Juan Raúl, estudio periodismo acá en Guadalajara, en el ITESO. Y bueno,
Mi pregunta es, ¿cómo cambia la lógica de producción y de agenda informativa cuando te pasas de un medio tradicional impreso al Internet, con una audiencia completamente nueva? Totalmente. O sea, total y absolutamente. Imagínate nada más. Primer dato. Cuando he tenido la fortuna muchas veces, y digo la fortuna porque es un trabajo muy divertido, de imaginar, redactar y diseñar la portada de mañana del periódico X, ¿no? Lo hice en Milenio, lo hice en Universal, lo hice en Excelsior. O sea, esa era mi chamba, ¿no? Entre otras cosas, pues, pero esa era mi chamba. A ver, ¿qué vamos a poner de nota principal? Y uno, pues, se basaba en criterios, pues, que uno piensa periodísticos, ¿no? Hombre, pues, este hecho informativo es el más importante, o es algo que no trae nadie más, lo que tú quieras. Y la pones de principal. Bueno, en el mundo digital, lo primero es que te vas a enterar qué opinan los lectores de tu decisión. Y te vas a dar cuenta que tú pensaste que la nota principal era tal, cuando en realidad a la gente eso no le importa, sino le importa la segunda nota. Bueno, eso primero que lo estoy simplificando, lo que quiero decir es que lo primero que nada que te enteras con el mundo digital es que los periodistas de los medios tradicionales hacen un monólogo con sus lectores. Le dicen a los lectores lo que es importante, le dicen a los lectores los temas que cubren. En el mundo digital esto es una conversación, esto es un diálogo permanente, en donde tienes que conciliar los temas que tú consideras que son importantes que se entere la gente con los temas que le interesan a la gente. Esa conciliación es compleja, es decir, en el mundo digital, fíjate, tú puedes saber qué leen los lectores, de dónde vienen, cuánto tiempo le dedican, ¿sí? Pero además puedes saber, porque para eso están las redes sociales, qué opinan los lectores de tu nota. Y puedes saber de lectores que tienen información adicional sobre tu nota. O sea, para los periodistas de mi edad, que venimos del mundo tradicional, fue un descubrimiento todo esto, ¿eh? O sea, te lo pongo así, el último periódico que hice fue Excelsior en 2006. Me tocó rediseñar el medio y rehacerlo el medio, pues. Si tú hubieras estado en ese entonces, Juan, con la misma edad que tienes ahora, yo nunca hubiera pensado en ti como mi lector potencial. Yo hubiera pensado en, no sé, un tío tuyo, o un papá, o tu mamá, ¿no? Hoy yo trato de pensar en ti, ¿sí? Porque a mí me interesa que tú me leas. Si me leen tus papás, ganancia, ¿eh? Pero para mí lo fundamental es hablar con los menores de 40. Entonces, pues, todas estas herramientas me sirven para tratar de generar contenidos que les interesen. Esa diferencia, insisto, es fundamental. Yo la resumo diciendo, cambiamos de un monólogo a un diálogo. Y ese diálogo, que a muchos periodistas todavía nos sigue costando trabajo, ¿no? De repente algún periodista que dice, yo no voy a responder la crítica de un tuitero que ni nombre real tiene. Pues el nombre de ese tuitero se llama lector. Y si te está haciendo una crítica, pues de ellos vivimos, pues no estaría mal que la escucharas. Este cambio es fundamental. Entonces, nosotros intentamos permanentemente conciliar dos cosas. Nuestra vocación periodística, es decir, nuestras ganas de contar, de explicar o de revelar cosas que sean útiles para el lector, con lo que le interesa al lector. Esa conciliación es, creo, la chamba más importante y la gran diferencia entre un periodista de un medio tradicional y un periodista digital. Yo, por ejemplo, veo a reporteros que llegan, no sé, emocionados al periódico diciendo, traigo esta gran nota para el periódico de mañana. Y no se dan cuenta que si la publicaran en internet, muy probablemente en la página del mismo periódico, muy probablemente tendrían 10 veces más lectores. Seguimos pensando en la nota de mañana, en estas alturas del partido. Bueno, todo eso es algo nuevo para nosotros. Y ese diálogo, para mí, es lo que hace que, para quienes estén estudiando periodismo, seguramente en alguna clase han visto el nuevo periodismo, entendido el nuevo periodismo como lo que se hizo en Estados Unidos hace 50 años y demás, ¿no? Gran periodismo, bla, bla. Para nuestra generación, el nuevo periodismo es el periodismo digital. ¿Por qué? Pues porque nos obligó a repensar nuestra relación con los lectores, que es de quienes vivimos, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan valioso el periodismo digital en ese sentido.
Y entonces, con todo lo que están haciendo en Animal Político, porque veo que le están dando muy duro a periodismo digital, a visualizaciones, a algo tal vez para gente que no lee tanto o que quiere informarse de una forma diferente. ¿Con esto buscan un público nuevo o mantenerse vigentes con el que ya tienen? Las dos cosas. Buscamos un público nuevo y mantenernos vigentes. ¿Por qué? Porque hace 10 años el lector que tenía 30, pues hoy ya tiene 40. Entonces es probable que empiece a salir de mi mundo. Entonces yo tengo que considerar las dos cosas y buscar a los menores de 40. Pero sin dudas pensando en eso, mira, pongo un ejemplo. Y además déjame comentar que también es un reto para los periodistas. ¿Qué quiero decir con esto? Hace 3 o 4 años publicamos una investigación que se llamó La estafa maestra. A los reporteros les tomó meses de chamba hacer sus notas. Y por supuesto, cuando terminaron la redacción, pues eran, ¿no?, textos largos y demás, ¿no? Y alguien de la redacción, porque vuelvo a algo que platicaba yo hace un rato, de la importancia de tener gente que te complemente en visiones, pero un diseñador dijo, oigan, ¿y si con este texto hago una mini novela gráfica? Pues imagínate, ¿no? O sea, yo digo, ¿cómo hacer una novela gráfica, Marciano? Esto es una cosa de corrupción y de cosas así. Pues la hizo y la publicamos. Y tuvo miles de consultas. Y otro dijo, oigan, voy a hacer un video de 1 minuto 30 segundos para Twitter, ¿no? Y el reportero, espérate, ¿cómo vas a hacer un video de 1 minuto 30 segundos? Y yo llevé 6 meses haciendo esta investigación y mi trabajo son 25,000 caracteres. Pues, ¿qué queremos? ¿Que se entere la gente? Pues si queremos que se entere la gente, pues no importa que hagamos un video de 1 minuto y medio, ¿no? O sea, eso no es desperdiciar tu trabajo, es potenciar tu trabajo. Bueno, todo eso tiene que cambiar y todo eso intentamos en la medida de lo posible trabajar en Animal Político. Insisto, no es sencillo, muchas veces mi propia edad es una dificultad, pero yo intento que ese tipo de decisiones se tomen de la manera más colegiada posible para que no sea yo y mi visión tradicional lo que predomine. Muchas veces fallo, evidentemente, pues, pero a lo que me refiero es toda nueva narrativa te permite llegar a otro lector que tú no tenías contemplado. Usarlo. ¿Por qué? Pues porque lo que se trata es que se enteren de tu trabajo, ¿no? Entonces, los periodistas, y tiene que ver con lo que decía yo hace un momento del diálogo y el monólogo, los periodistas muchas veces tenemos la soberbia de decir, si mi nota no fue lo suficientemente leída, es culpa de los lectores, que no entendieron mi texto o que no se atreven a tal profundidad. No, hombre, si los lectores no se enteraron, es culpa tuya, porque no fuiste capaz de contar una historia con todos los lenguajes posibles para llegar a todos los lectores posibles. Eso es lo más importante. Yo me tengo que adaptar, Juan, a lo que tú quieras, no a lo que yo quiera, porque pues, si es a lo que yo quiera, pues yo volvería a ser Excelsior, pero no el de ahorita, sino el de hace 104 años, que es cuando se nació, porque pues me gustan los periódicos, me gusta leerlos, ¿no? Pero pues estaría yo loco si hoy fundo un periódico, ¿no? Y menos un periódico sábana de 120 páginas, ¿no? Entonces, los periodistas tenemos la absoluta obligación de siempre recordar, trabajamos para los lectores. Si los lectores quieren que haga un podcast, hago un podcast. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Está fascinante esto. Bueno, Benito, esta es la última. Benito estaba desde el principio y dice que protestó. Los primeros protestó. Los últimos, creo. En este caso. Protestó. Oye, Benito, te tienes que lucir porque protestaste, ¿eh? Exacto. Para que sientas la presión. Pues ya me conocen, estudio en la Universidad de la Ciudad de México y pienso que un buen periódico tiene de participación. Perdóname, Benito, pero te estoy oyendo la mitad. Se está entrecortando. Es que se corta, entonces oigo la mitad de tus palabras. Va de nuevo. ¿Un periódico qué decías, perdón? Ahorita. Se está entrecortando, como que entras y sales.
A ver, me voy a acercar un poco al Ahí estás perfecto. Ahí Ahora está. sí. Ok, Sí. bueno, lo que decía es que pienso que un buen periódico tiene soluciones y vías de participación ante la gente para que pueda tener un impacto social y un cambio en la comunidad. ¿Qué tan cierto es esto y cómo ha cambiado, cómo han reformado, por ejemplo, las leyes, las normas aquí en México? ¿Y cómo les ha funcionado? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Valió la pena que te esperaras. No te preocupes. Mira, yo te diría, hay una frase que se usa mucho entre los periodistas que es que hacemos periodismo con el ánimo de enderezar el tronco que nace chueco. Y no la estoy citando de memoria, por supuesto, porque es mejor. Pero lo que importa es cierto. Hay una primera razón por la que nos importa el periodismo, que es porque no estamos conformes en cómo se están haciendo las cosas en este país, porque asumimos que hay muchos problemas que tenemos que enfrentar en este país. La información en ese sentido que ofrecemos, no Animal, sino los periodistas, es con el ánimo de que primero la gente se entere y segundo, que a partir de que se entere, haga algo al respecto. ¿Sí? Entonces, ese es un primer dato fundamental. El periodismo no se hace en el desierto, se hace con el ánimo de mejorar las cosas en tu país. Y por eso yo he insistido mucho en esta conversación que la palabra indignación es un resorte clave. Nosotros hacemos periodismo de lo que nos indigna y es indispensable denunciarlo y es indispensable renovar la indignación porque la nota terrible de hoy, de no sé qué tema, mañana probablemente se presente otro igual y tendrás que abordarla también, ¿sí? Entonces eso primero. Segundo, lo hacemos con el ánimo de que el lector se entere y haga algo al respecto. Cuando digo haga algo, se refiere desde algo tan simple como votar hasta algo más complejo como organizarse, ¿eh? En tercer lugar, en el mundo ideal, yo quisiera que mis principales lectores fueran funcionarios públicos. ¿Qué quiero decir? Para mí sería maravilloso que si nosotros publicamos una nota de que algo está mal hecho, se arregle. Pero eso no pasa. Uno como periodista tiene que tener la capacidad de aguantar, digámosle así, la frustración que puede generar que nadie te peló. ¿Sí? Eso es real, pero hay que recordar, nosotros no trabajamos primero para eso, trabajamos para los lectores. Y el cambio de los lectores, primero que nada, se da recibiendo información rigurosa y confirmada de temas de interés público, que eso es lo que hacemos. Entonces, apostémosle a formar lectores y que a los lectores, repito, hagan algo con la información. Si el funcionario resuelve, se enoja, se sonríe o lo que sea, eso es una consecuencia secundaria, ¿sí? Que uno la quiere, por supuesto. O sea, déjame decirte, hace 4 o 5 años publicamos un reportaje sobre el gobernador de Veracruz, que le costó la cárcel al gobernador de Veracruz, ¿sí? Mi mujer, que es periodista y es veracruzana, literalmente fue al Ángel de la Independencia a celebrar cuando detuvieron a Javier Duarte, y ahí tenemos nuestra foto de mi mujer celebrando en el Ángel, ¿sí? Eso nos dio gasolina para los siguientes 100 reportajes en los que muy probablemente no va a pasar nada. ¿Sí? Pero ese nos dio la gasolina para los siguientes 100, ¿eh? Y el que hoy veamos que hay consecuencias de la estafa maestra nos dará gasolina para los siguientes 300. Pero uno no puede trabajar solo motivado con que va a haber una consecuencia palpable, medible. ¿Por qué? Pues porque eso sale de tu control y eso solo te va a generar frustraciones. El cambio se da hasta en cosas tan mínimas. Yo siempre pongo un ejemplo de una tontería que es el crítico de cine que le ofrece en un medio cualquiera una crítica a un lector, le permite saber si va a ver esa película o no va a verla. No jugar limpio es que ese crítico trabaje además para una distribuidora, ¿sí? Bueno, este ejemplo que, perdóname que ponga ejemplos así de simples, solo es con el ánimo de ser claro, nos recuerda, nosotros trabajamos para los lectores. ¿No? ¿En qué sentido? Yo lo que quiero es que mi crítica sea la mejor posible para que la persona, la mejor no en términos de adjetivos, sino además con información y con sustento,
para que la persona decida si va a ir o no a ver esa película. El resto no me toca. No me toca que el director ya no vuelva a hacer películas así si es mala o siga por esa línea si es buena, porque eso sale de mi control, ¿sí? Nuestro trabajo, insisto, es específicamente servirle a los lectores. Y servirle significa que la información le sirva a los lectores, ¿no? Digamos, es el doble sentido de la palabra servir. Le sirvo al lector si le sirve la información, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias y es un honor estar aquí y conocerlos. Muchas gracias, Benito, te agradezco de veras. Daniel, la verdad que otro cierre con broche de oro. Y te lo agradezco mucho, Roby. Te lo agradezco. Ya te pusieron un anuncio ahí que tienes que decir la tercera eliminatoria, la TAM de talento universitario. No me robes. Era mi exclusiva esa. Ese es tu lado competitivo de periodista. Exacto. Te gané la nota, Roby. Perdóname. Muchísimas gracias, Daniel. Realmente. Al contrario. Es fascinante. Les agradezco de veras la paciencia y el tiempo. No. Y el interés, además. Buenísimo, buenísimo. Mil gracias y nos iluminaste mucho, inspiraste mucho a todos Ojalá. los estudiantes y se valora muchísimo. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos y espero que volvamos a platicar pronto. Sí, señor. Gracias. Adiós, Daniel. Gracias. Adiós. Bueno, ese es el cierre de esta charla de hoy. La verdad que fascinante, fascinante. No tengo palabras. Realmente fue algo muy, muy llenador, muy inspirador, muy motivador y estoy seguro que ustedes le van a sacar el jugo. Y buenísimas las preguntas también, desde el cierre de Benito, cada uno de ustedes, me encantó las preguntas, cómo lo abordaron, etcétera. Así que gracias a Daniel por prestarse para estar con nosotros y a ustedes los estudiantes que la verdad que también nutrieron muchísimo la charla con sus preguntas y con sus comentarios. Y para cerrar, tenemos que decir que mañana a las 7 de la noche tenemos la eliminatoria del talento musical universitario, que en este caso es representando talento de Latinoamérica. Entonces, en los premios de gira, que les comenté que van a ser abril 13, 14 y 15, dentro de lo que son las actuaciones musicales de universitarios, vamos a tener talento mexicano, pero también vamos a tener talento del resto de Latinoamérica. Ya han estado concursando talentos de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Perú, y mañana a las 7 de la noche en estos mismos canales, estos mismos medios de Gira TV, de Gira MX, vamos a tener esta última convocatoria, audición para elegir quiénes van a estar en los premios. Así que estén muy pendientes, láncense mañana, 7 de la noche, acá en nuestras redes, Twitch, Facebook, YouTube, etc. Y ya que estamos hablando de nuestras redes, no se olviden de seguirnos en cada una de estas redes para que podamos estar informándoles de distintas actividades que vamos a estar. Todos los miércoles estamos acá a las 7 de la noche de Gira TV, teniendo charlas que vemos y que sentimos que son de interés para ustedes, la comunidad universitaria. Así que muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga mucho.